La primera entrada que tenemos aquí es muy escalofriante. Una mujer joven recuenta su niñez y sus aventuras que tenía explorando los bosques circundantes en su bicicleta. En una de esas exploraciones se topó con una choza. Toda su niñez creció pensando que estaba abandonada. Pero en tiempo presente, todo cambió cuando ella manejaba por esas mismas carreteras en la noche, después de un día largo en la universidad. Presten atención. Primero que nada, lamento la longitud de esta historia. Escribir esto fue bastante terapéutico y es posible que me haya adelantado un poco. He vivido la mayor parte de mi vida en el campo del Valle de Ontario. Dado eso no es mucho para una joven de 18 años, pero para mí es el único lugar al que puedo llamar hogar. Y me gusta pensar que conozco todo el área como la palma de mi mano. Las aventuras a través de los largos caminos que se cruzan, los senderos y los bosques que forman el esqueleto de mi pueblo eran aventuras comunes en mi infancia. Cuando era niña tenía la costumbre de andar en bicicleta muy lejos con la esperanza de encontrar nuevos lugares, y a veces para poder explorar más, mi padre o los padres de uno de mis amigos nos daban aventones en sus carros, y nos llevaban a una carretera secundaria y nos dejaban explorar durante horas. Así fue como muchos de nosotros descubrimos por primera vez que una de las carreteras de grava rodeados de bosques delgados había una vieja choza muy desgastada a unos 20 metros del camino. Honestamente, nunca pensé mucho, excepto por el hecho de que se miraba espeluznante. No tenía ventanas para ver el interior y nunca me acerqué ahí, pero uno de mis amigos en ese momento dijo que su hermano mayor había intentado entrar y que la puerta siempre estaba cerrada. No había forma de entrar. Todos teníamos mejores cosas por las que sentir curiosidad en ese momento que ponerle mucha atención a esa choza, así que seguimos adelante rápidamente, y esa cabaña se convirtió en nada más que un punto de referencia aburrido de esa área. Honestamente, la había olvidado por completo durante algunos años, excepto el martes pasado. Volví a casa muy tarde de mi universidad, y por lo general tomo las carreteras secundarias que exploré hace muchos años, ya que son más sencillas y casi nunca tienen ningún tipo de tráfico. Mientras conducía por el camino de grava que se prenteaba a lo largo de las orillas del pueblo y que finalmente me llevaría a la siguiente calle a la que necesitaba girar, noté un destello débil de luz que venía de los árboles más adelante, tal vez a unos 10 metros de mi automóvil. ¿Una linterna?, pensé. Pero a medida que mi coche se acercaba, me di cuenta de lo que realmente estaba mirando. La luz provenía de adentro de la choza. Debo mencionar ahora que en los casi 13 años que he pasado viviendo en mi área, jamás he visto la puerta abierta, y nunca he visto una luz encendida dentro de esa choza. Nunca. Ni una sola vez. Debo haber pasado por esa choza probablemente casi un centenar de veces en mi vida, pero esta era la primera vez que vi alguna señal que alguien estaba ahí adentro. Eso, junto con el hecho de que eran las 10 en punto de la noche y estaba completamente oscuro afuera, aparte de mis propios faros, y el tenue e incandescente resplandor que iluminaba el marco de la puerta más adelante, me llenó de inmediato con lo que solo puedo describir como una extraña sensación de pavor. Sería difícil para la mayoría de las personas no sentirse inmediatamente inquietas por algo así, y yo soy alguien que se asusta fácilmente. Afortunadamente, mientras mi automóvil se acercaba a la luz, tenía la curiosidad grande. A pesar de la sensación en mi estómago, disminuí la velocidad cuando estaba a punto de pasar, con la esperanza de poder ver lo que estaba sucediendo adentro. Y esta es probablemente la única razón por qué me las arreglé para detectar una silueta oscura brotar del follaje al costado de la carretera, directamente enfrente de mi carro. No iba muy rápido en ese momento, pero aún así golpeé los frenos con bastante fuerza alarmada, por lo que mi auto se detuvo con un crujido en la grava. Por un momento estaba realmente confundida y asustada. ¿Qué fue eso? Estaba tan lejos del pueblo que un ciervo habría sido la suposición más probable y razonable. Pero con la luz de mi coche pude ver lo que me había detenido. Un anciano muy alto y largo, con el pelo gris revuelto y calvo. De inmediato tuve la impresión de que este hombre era muy pobre. Se veía sucio y descuidado, y su ropa le colgaba. Sin embargo, generalmente estoy acostumbrada a ver personas que no están tan bien en mi pueblo, y no me gusta juzgar a las personas de inmediato por este tipo de cosas.
Pensaba más qué hacía este tipo aquí y por qué había saltado frente a mi auto. Mientras estaba sentada confundida, el anciano se acercó a mi ventana y la tocó. Empecé a recordar las conversaciones sobre el peligro con extraños que tuve con mis padres cuando era una pequeña. Eran conversaciones muy viejas. Bajé la ventanilla solo un poco, solo lo suficiente para que alguien pueda escucharme y para que yo los escuche. Inmediatamente tuve que decir lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo aquí?, yo pregunté. En mi visión periférica todavía podía ver la luz de la cabaña, pero mi mente ya no la estaba registrando. Estúpido, lo sé. Debería haber hecho la conexión de inmediato, pero todavía estaba un poco conmocionada por el hecho de que podría haber atropellado a este tipo si no hubiera podido detenerme a tiempo, y hacer una conductora nueva y todo. El pensamiento de eso era aterrador. Después de una pequeña pausa, el hombre empezó a hablar. Tenía una voz ronca y hablaba muy lentamente. Mi camioneta se me paró, él explicó. Tenía la sensación de que él no estaba realmente ahí, mentalmente. No tenía que mirar a mi alrededor para notar que no había ningún camión al costado de la carretera, pero lo hice de todos modos, mirando a mis alrededores para confirmar lo que ya sabía. Definitivamente no había ninguna camioneta. ¿La había chocado de alguna manera al bosque o algo así? Por lo que pude recordar y ver, no había suficiente espacio en ningún lugar para que pasara un camión. ¿De qué estaba hablando el hombre? Mientras miraba a mi alrededor podía sentir la mirada de este hombre, y cuando me di la vuelta, todavía estaba inclinando, mirándome intensamente. ¿Dónde está tu camioneta? No la miro, dije un poco fuerte. Definitivamente ya desconfiaba de este tipo. Al principio no respondió y mis nervios solo empeoraban cuanto más tiempo estábamos solos aquí. Entonces respondió. Está al final de la carretera, dijo, volteándose solo para señalar con el dedo en una dirección general. Las luces de mi auto no son exactamente las mejores, pero aún podía ver lo suficientemente lejos como para saber que no había nada. Estaba a punto de decir que no miraba nada cuando él dijo primero: te mostraré a dónde, si vienes. En este punto, realmente no tenía idea de lo que este anciano pensaba que yo podía hacer para ayudar. Por el amor de Dios, tengo 18 años, soy mujer y soy muy pequeña. No me veo exactamente como el tipo de persona que sabe mucho sobre autos o cómo arreglarlos. Pero estaba cansada por un largo día en la escuela, así que no estaba en mi mejor momento. Y por alguna razón, una parte de mí se sentía culpable por dejarlo aquí solo si su camioneta realmente estaba rota. Está bien, dije. Y estaba lista para hacer el cambio de marcha, para comenzar a conducir lentamente por la carretera. Pero tan pronto como vio mi mano, él meneó la cabeza. No, solo camina, no está demasiado lejos. ¿Qué? Disculpa, pero no, gracias. ¿Cómo iba a ver algo en la oscuridad si salía de mi auto y lo seguía? No había nada malo en conducir a donde él intentaba llevarme. Cuanto más hablaba con el hombre, más nerviosa me ponía y más banderas rojas comenzaban a aparecer en mi mente. No podía ver un auto por ninguna parte, y este completo extraño quería que yo saliera del mío y lo siguiera a la oscuridad en esta carretera espeluznante en medio de la nada. Admito que soy una persona un poco ingenua, pero definitivamente no soy tonta. Disculpe señor, pero prefiero conducir hasta allá, respondí. Esta situación realmente no tenía ningún sentido para mí. Pude ver que frunció el ceño y parecía un poco agitado, pero él insistió y me dijo: ¿por qué quieres traer tu coche? No caben los árboles. Entonces, ¿qué? ¿Se estrelló su camión? ¿Y por qué hablaba de entrar al bosque si había dicho que su camión estaba en la carretera? Pero de todos modos le hice la pregunta: entonces, ¿cómo metiste tu camioneta en los árboles? La única explicación lógica habría sido que su camión se había salido de la carretera y estrellado. Pero incluso si ese fuera el caso, no había nada en absoluto que pudiera haber hecho yo para ayudarlo. Realmente no tenía ningún sentido de que me estuviera pidiendo ayuda a mí, y toda la situación estaba empezando a asustarme mucho. Hubo una pausa lo suficientemente larga entre mi pregunta y hablando que estaba comenzando a pensar que no me escuchó o algo así, así que le volví a preguntar: ¿cómo es que tu camioneta se metió entre los árboles?
Todavía no hay respuesta inmediata. Cuando finalmente respondió, me estaba mirando directamente a los ojos. Creo que voy a tener pesadillas al respecto durante mucho tiempo. Lo que dijo fue tan repentino, y la forma en que lo dijo fue tan increíble, siniestro. No pareces lo suficientemente mayor como para conducir. Escucho muchos comentarios como este, ya que me veo muy joven por mi tamaño. Normalmente alguien diría esto con una sonrisa o algo para significar que esto, de hecho, debe ser tomado como una broma. Pero la cara del tipo no cambió ni siquiera un poco. Seguía mirándome con una expresión completamente fría. Lo inapropiado de tal comentario en ese tipo de situación inmediatamente hizo que mi corazón se acelerara. Y todo lo que pude pensar fue, ¿qué quiere esta persona conmigo? Lo que quería decir a continuación era, ¿quién eres? Pero en lugar de eso, busqué ansiosamente mi teléfono en mi bolsillo, balbuceando de una manera que probablemente delató mis nervios. Está bien, puedo llamar a alguien para que te ayude, no hay nada que yo pueda hacer. Como dije, se me ocurrió preguntarme, ¿este viejo no tiene un celular? Sé que no todas las personas mayores tienen uno, pero de todos modos ya es común que todos tengan. Y luego también recordé con un terror masivo, la choza tenía la luz encendida. Todavía podía ver la luz que proveía de la pequeña choza desgastada, justo más adelante en los árboles, y mi tonto cerebro finalmente sumó 1 y 1. El anciano ni siquiera mencionó la choza en absoluto. Era como si ni siquiera estuviera ahí para él, y definitivamente no había nadie allí afuera que pudiera haber encendido la luz, excepto el tipo que estaba parado afuera de mi auto en este momento. ¿Qué estaba haciendo él aquí en esta choza, que había estado cerrada durante todos estos años? Definitivamente no pasaban vehículos por aquí. Él quería que me bajara del coche por otra razón. Creo que tal vez el anciano debió haber visto en mi cara que estaba muerta de miedo y que estaba a punto de salir volando de allí. En lugar de palabras, sin previo aviso, su rostro se le llenó con rabia, levantó su puño y golpeó mi ventana con tanta fuerza como para hacer mi vidrio estremecer. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de odio, se veía furioso y completamente loco. A pesar de que yo estaba entrando en pánico, más que nunca en mi vida, y estaba segura de que estaba a punto de romper la ventana si la golpeaba otra vez. Grité como nunca, tiré mi teléfono al piso, cambié de marcha y pisé el acelerador a todo lo que daba. Me precipité por la carretera y cuando miré por el espejo retrovisor, vi cómo la silueta oscura del hombre caminaba hacia la choza. No bajé mi velocidad hasta que estuve cerca de mi casa, y también quería estar segura de que no había forma de que él pudiera haberme seguido. Cuando llegué a casa esa noche le conté todo a mi mamá y me puse a llorar. Y aunque sé que a lo mejor no creó lo que le dije, no tenemos la mejor relación, llamó a todos los vecinos que conocía para preguntar si alguien conocía al anciano o si sabían quién era el dueño de esa choza. En un pueblo como el nuestro, casi todo el mundo se conoce, pero nadie tenía idea de quién era él. Uno de nuestros amigos de la familia incluso juró que estaba seguro de que esa choza había estado abandonada durante al menos 4 años. Y como la mayoría de la gente no suele tomar ese camino, nadie mencionó haber visto una luz encendida o la puerta abierta, más que yo. He estado tomando una ruta diferente a casa desde la escuela, desde entonces, y realmente creo que nunca, pero nunca quiero volver a manejar por ese camino. Tipo espeluznante en la choza. Por favor, no nos volvamos a ver. La segunda entrada que tenemos aquí trata sobre un hombre australiano que compra un apartamento en una zona nueva de construcción. Su edificio es el primero en ser construido y terminado, así que cuando él se muda allí no tiene a ningún vecino, no hay nadie más en las otras viviendas. Él está ahí completamente solo, con hogares vacíos, por varios meses. Hasta que una madrugada al despertar, escucha una musiquita de violín. Aquí va su historia. Soy nuevo en Reddit y acabo de descubrir este sub, lo cual es genial porque significa que finalmente puedo compartir esta historia. Sé que probablemente se ha dicho mucho y como siempre no hay forma de verificar que esta historia es real. Pero lo que voy a decirte es 100% cierto.
No tengo el talento suficiente como para inventar una historia así. Hace unos 2 años, finalmente me mudé a una casa nueva en una finca de nueva construcción en Australia. Fui uno de los primeros en tener una construcción terminada en el área, y estaba feliz de finalmente ganarme la independencia. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad, y durante ese tiempo solía pasear solo con el perro por las tardes y deambular por los alrededores. No tenía vecinos. Todos los caminos a nuestro alrededor se habían completado parcialmente y todas las demás propiedades estaban delimitadas, pero no se construyeron otras casas, excepto una que estaba directamente enfrente de la mía. La casa parecía terminada, pero todavía no había camino de entrada, y, por lo que pude deducir, nadie vivía ahí. A la izquierda de mi casa, a unos cuantos metros de distancia, había un campo con una enorme colina. Más tarde descubrí que toda el área era propiedad del ayuntamiento. No solo a nadie se le permitía construir ahí, sino que toda la colina era básicamente una zona prohibida. Por alguna razón el consejo simplemente no quería gente ahí, por lo que toda el área estaba rodeado por una enorme cerca de alambre. La única otra característica notable en el área era una pequeña casa de campo, abandonada con un cobertizo a pocos kilómetros de la carretera. No sabía nada al respecto y a menudo iba a caminar con el perro ahí, ya que lo tomé como algo para explorar entre la vasta nada en la que vivía. Todo el lugar estaba en ruinas y completamente inhabitable, pero aún así era interesante. Aproximadamente 1 o 2 meses después de mudarme, me desperté una mañana y escuché un violín. Sonaba extremadamente distante y bastante inquietante, pero tengo que admitir que lo disfruté y asumí que los vecinos de enfrente finalmente se habían mudado. Emocionado de que finalmente tuviera algunas personas con quienes hablar, me asomé por la cortina y vi que la casa frente a la mía estaba aún vacía. Me vestí, pero cuando salí afuera el violín se había detenido. Esto sucedió aproximadamente cada 2 días durante la semana siguiente. El violín me despertaba y luego desaparecía después de unos 45 segundos. Lo ignoré hasta el punto en que mi curiosidad simplemente se apoderó de mí. Una mañana, cuando escuché el violín tocar de nuevo, inmediatamente salté de la cama, me puse la bata y salí disparado por la puerta principal. Recorrí los alrededores, temprano en la mañana, y ahí, en lo alto de la colina, había una figura tocando un violín. Tengan en mente que todavía estaba un poco oscuro. Apenas había luz. Pero la persona se veía muy alta, desde la distancia a la que me encontraba. Estaba haciendo lo que solo puedo describir como un baile tipo vals, girando lentamente en círculo mientras tocaba ese violín. Se miraba bien chistoso. Quité los ojos de la persona y me acerqué a recoger el periódico matutino, y en los 10 segundos que me tomó llegar al periódico y levantarlo, escuché el violín detenerse. Cuando miré hacia arriba, noté que la figura ya no tocaba ni bailaba, sino que ahora estaba parada y probablemente mirando en mi dirección. Estaba tan oscuro que no podía distinguir. Creo que los dos nos quedamos allí durante medio minuto sin movernos, antes de que los nervios me ganaran y volviera a entrar a la casa. Aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas. Después de esa mañana empezaron a suceder cosas. En mis caminatas comencé a notar huellas en las propiedades circundantes, que no fueron hechas por mí y que nunca había visto antes, que asumí que eran de personas que caminaban desde las otras áreas de vivienda en el camino. Ya no me desperté con el sonido de un violín, pero juré que podía escuchar a alguien caminando por la calle junto a la ventana de mi dormitorio temprano en la mañana. Sin embargo, nunca vi nada. Otras cosas realmente generales empezaron a suceder también. Encontraba herramientas tiradas aleatoriamente, como palas y rastrillos, colocados alrededor del área. Suponía que lo dejaban allí equipos de construcción, pero jamás vi alguno. Empecé a recibir llamadas en el trabajo que me colgaban inmediatamente, y también dejé de caminar hasta la granja abandonada, ya que la experiencia con el violinista me había sacudido un poco. Una noche, mientras me dirigía a la cama, apagué la televisión en la sala de estar y nuevamente pude escuchar el leve sonido de un violín tocando.
Sin embargo, sonaba más amortiguado y ensayado. Ya no sonaba natural. Me congelé y un escalofrío me recorrió instantáneamente. Ten en cuenta que eran alrededor de la medianoche y no era la hora habitual en la que escuchaba sonar el violín. Fui a la ventana delantera para mirar a través de las cortinas y vi que había una luz en la casa frente a la mía. Claramente era una vela porque podía ver cómo parpadeaba la luz en la ventana vacía y la música sonaba como si venía de un viejo tocadiscos. En los 10 minutos que me quedé ahí parado escuchando y mirando, en ningún momento, nunca vi ningún movimiento dentro de esa casa. Me alejé de la ventana lo suficientemente asustado y después de otros 5 minutos escuché que la música se detuvo abruptamente. Me asomé de nuevo y me di cuenta de que la luz estaba apagada. Comencé a ponerme inquieto en la casa y a menudo invitaba a mis amigos a pasar el rato hasta bien tarde en la noche. Pero, por supuesto, nada sucedía cuando alguien más estaba ahí conmigo. Nunca me molesté en contarles a ninguno de mis amigos, ya que sin pruebas, pensé que se burlarían de mí y me pondría más agitado. Pero nada que me ha pasado hasta ese momento se compara con lo que me pasó a continuación. En mi sala familiar, el escritorio se encuentra junto a una pequeña ventana que da a la cerca que rodea mi propiedad. La cerca de acero está literalmente a un brazo de distancia de la casa, y alrededor de 2 metros de alto. Así que siempre pensé que, a diferencia de la mayoría de las otras ventanas, nunca necesitaría cubrir esta con una sábana o manta, porque nadie podría ver adentro. Normalmente tenía los auriculares puestos cuando jugaba y siempre tenía las luces apagadas, por la única razón de que prefería jugar en la oscuridad. Una noche, cuando estaba jugando, me levanté y entré en la cocina oscura y saqué una cerveza del refrigerador. Estaba completamente en silencio, excluyendo el débil sonido que salía de mis auriculares. Cuando cerré la nevera y me di la vuelta para mirar hacia el escritorio, vi directamente por la ventana 2 luces muy tenues. Ni siquiera me di cuenta y inmediatamente comencé a caminar de regreso al escritorio, obsesionado con las pequeñas bolas brillantes. Y no fue hasta que tuve mi nariz casi presionada contra el vidrio que me di cuenta de que las 2 luces no eran luces en absoluto. Eran ojos, un par de ojos, sentados justo encima de la línea de la cerca, mirándome bien abiertos, no parpadeaban, no se movían. Todo mi cuerpo se paralizó, todo lo que podía hacer era simplemente mirar hacia atrás mientras mi cerebro aún comprendía que había una persona real, mirándome de la manera más aterradora que podría imaginar. No sé qué pasó, o mi cabeza se puso en marcha o mis músculos se aflojaron, pero mi cuerpo colapsó automáticamente y caí al suelo, corriendo para esconderme contra la pared lejos de la ventana. Podía escuchar mi corazón latir a través de la alfombra como un tambor mientras trataba de acostarme lo más plano posible, y mientras mi mente aún procesaba la gravedad de la situación, un violín comenzó a tocar. Ese tonto violín y esa melodía inquietante que siempre emitía comenzaron a sonar, excepto que esta vez estaba directamente afuera de mi ventana y mucho más fuerte de lo que nunca antes lo había escuchado. Las luces todavía estaban apagadas y quería levantarme para apagar la pantalla de mi computadora para que no me vieran, pero todo mi cuerpo no estaba listo para cooperar. No solo el sonido del instrumento era extraordinariamente fuerte, sino que sonaba como si lo tocaban con frustración, las notas se perdían con frecuencias y las cuerdas chirriaban. El ritmo era cada vez más rápido, y para entonces mi perro Jeb, quien estaba en el patio trasero, se había percatado de la situación y al registrar un sonido desconocido, emitió un ladrido profundo y solitario. El violín se detuvo instantáneamente y la casa finalmente quedó en un silencio total, excluyendo mis auriculares que podía escuchar una voz baja. Todavía estaba congelado en la alfombra y no fue hasta que Jeb dio un segundo ladrido amenazador que escuché a la figura fuera de la ventana comenzar a alejarse en dirección a mi jardín. Una vez que ese primer paso golpeó el suelo, instantáneamente pensé en el bienestar de mi mejor amigo y, finalmente, mi cabeza se conectó con mis extremidades y todo mi cuerpo se aceleró. Me levanté del suelo y me deslicé por el suelo laminado hasta la puerta trasera donde estaba Jeb.
mirando hacia el patio trasero. Me agaché y silenciosamente abrí la puerta. Por lo general, abrir la puerta notificaba a Jeb que se le permitía entrar, pero cuando la puerta se abrió, no se movió ni un centímetro, y estaba completamente obsesionado con el patio trasero a oscuras. Todo mi cuerpo me decía que no saliera, pero no había posibilidad de que dejara que le pasara algo a mi perro, y salí al aire libre. Me coloqué detrás de Jeb, puse mi mano debajo de su cuello y intenté llevarlo hacia la casa. Jeb es un labrador puro y pesa como 2 sacos de arena, por lo que cuando no quiere moverse, se necesita una gran fuerza para tirar de él en la dirección en la que quieres que vaya, y ahora mismo Jeb no iba a ninguna parte. Lo jalé del pescuezo y mientras lo hacía emitió un ladrido como nunca antes había escuchado, un profundo y rugiente sonido con mucha ira, como diciendo «vete de aquí». Elevó mis nervios a su punto más alto. Los dos nos quedamos allí esperando alguna forma de respuesta y no pude recordar cuánto tiempo nos quedamos paralizados allí, pero finalmente escuché pasos desde el costado de la casa comenzándose a alejar. Pero no se alejaban normalmente, se alejaban casi como si estuvieran bailando lentamente en un círculo, los pasos manteniéndose a un ritmo mientras se alejaban de la casa en la distancia. Una vez que no pude oír nada, Jeb se humedeció los labios, me miró y volvió a entrar. Lo seguí, cerré la puerta detrás de mí y pasé toda esa noche actuando como un infantil, escondiéndome debajo de las sábanas con mi perro. No dormí para nada esa noche. Me sentía bien estresado y drenado. Esa fue la última vez que vi o escuché al violinista. A la mañana siguiente, cuando finalmente salió el sol, me reporté enfermo al trabajo y llamé a la policía. Recorrieron el lote vecino con el mío y encontraron huellas en la tierra. Sin embargo, había tantas allí que era imposible saber de quiénes eran. La única descripción que le pude dar al oficial fue la altura. Habría tenido que medir más de 2 metros para hallarme por encima de la cerca. También me dijeron que nunca habían recibido un informe de alguien tocando el violín en el área, o de que alguien hubiera estado en la colina cercada. Básicamente yo parecía una persona loca, pero los oficiales fueron muy amables con todo el asunto, y se ofrecieron a patrullar el área durante las próximas noches, lo que ayudó a tranquilizarme. Desde entonces no ha pasado nada. Durante el próximo año o 2, la gente finalmente comenzó a mudarse, y a ellos les cuento toda la historia sobre la figura que vi. Algunos de ellos todavía usan mis historias para mantener a sus hijos en línea, lo cual me parece divertido. Mi vecino apodó el lote del ayuntamiento la Loma del Violín, y el nombre se ha quedado en nuestra calle desde entonces. También quiero decir que pasé un periodo de tiempo registrando las profundidades del internet para encontrar esa melodía del violín que seguía escuchando, pero no he encontrado nada. Había algunas piezas clásicas que parecían similar, pero como no he encontrado nada concreto, pienso que la melodía que ese tipo tocaba fue compuesto por él mismo, lo que me asusta aún más. Todavía estoy en esa casa, todavía le cuento a la gente la historia y no he cambiado mi rutina ni un bocado. Platicando con otra gente me ha ayudado a bloquear el miedo a la experiencia. He estado pensando cada vez más en toda la terrible experiencia últimamente, después de escribir esta historia, y decidí cargar mi viejo teléfono que estaba al fondo de una caja en mi cuarto, para ver si había alguna imagen del pasado que había tomado. Efectivamente encontré esta foto, la foto de la Loma del Violín, de cuando me mudé por primera vez. Desde mi muy vaga memoria, la figura que vi estaba casi encima de ese poste rojo y blanco, entre los árboles en la cima de la colina. Como dije, estaba muy lejos y el sol apenas estaba saliendo. La cerca también estaba bastante deteriorada y era temporal cuando me mudé, pero a medida que comenzaron a llegar más personas y se dispusieron las carreteras, el consejo construyó un perímetro adecuado para bloquear la colina. No sé por qué bloquean la colina, pero de todos modos, jamás quiero volver a escuchar ese violín. Que pasen buenas noches. Esta última entrada se trata sobre un niño que tiene un hobby. Su hobby es tomarle fotos a pájaros. Le toma fotos a casi todos los géneros de pájaros que viven en su área,
Sin embargo, hay un pájaro al cual no le puede tomar una foto porque es una ave muy rara de avistar. Al tratar de conseguir la foto de esta ave muy rara, se topó con algo que lo marcó toda la vida. Escuchen. Cuando era más joven, hace unos 10 años atrás, junté un pasatiempo. Se trataba de observar aves, así que no era realmente algo oficial de ninguna manera. Yo solo era un niño a quien le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomarle fotografías y buscarlos en libros. Decidí comenzar este hobby haciendo una lista con imágenes que había imprimido de la biblioteca de aves nativas de mi región. Vivía en suburbios aplastados, vacilantemente contra grandes parcelas de tierra cubiertas de matorrales. Como había arroyos y un río, encontré varios pájaros en mis primeras semanas. Sin embargo, había un pájaro que no podía encontrar debido a su rareza en la zona. Era el buitre negro. Tenemos toneladas de buitres de cabeza roja en mi área, son lo más comunes, pero tenemos muchos menos buitres negros. Es un poco difícil notar la diferencia si vuelan demasiado alto. Lo mejor es determinar qué buitre es con la cantidad de blanco o gris que tienen en sus alas. Si se acercan, eventualmente se puede distinguir la cabeza roja del buitre, como solía pasar conmigo, decepcionadamente. Desafortunadamente, no puedo recordar la fecha exacta, ni siquiera en qué mes pasó. Sin embargo, estoy seguro que sucedió un otoño, pero un fin de semana decidí pasar los siguientes 2 días buscando por todas partes el buitre negro. Como de costumbre, para buscar los pájaros, salté la pequeña cerca de alambre alrededor de un área cercana con matorrales, desobedeciendo los señaleros de no entrar. Usualmente uno tiene la mejor suerte encontrando pájaros carroñeros cuando buscas animales atropellados a las orillas de las carreteras. En este camino había una carretera de doble carril, que está al lado de un arroyo dividido por árboles y arbustos. Después de brincar el cerco, caminé un poco entre los matorrales y crucé la carretera, y caminé a toda orilla observando la carretera y el río. No tuve mucha suerte, había algunos cuervos encima de lo que parecía ser una ardilla, y vi algunos patos nadando por el arroyo a mi lado, pero nada grande. Empezó a hacerse tarde, y a pesar de los peligros de caminar por un camino forestal en la oscuridad, estaba determinado a permanecer fuera el mayor tiempo posible. Decidí que llegaría a un pequeño parque al final de la carretera y luego me regresaría. Pasé por debajo de un pequeño túnel de árboles. Salí por el otro lado y me encantó ver la forma familiar de un gran pájaro en el cielo, dando vueltas. Tenía la forma y el tamaño adecuado para ser un buitre, pero no podía ver lo gris de sus plumas, ya que la luz del sol era limitada. En cambio, el buitre empezó a descender poco a poco y yo lo empecé a seguir. Después de unos 10 minutos aterrizó y con cuidado empecé a caminar hacia adelante, evitando con cautela cualquier cosa que podría alertar al pájaro de mi presencia. Me hundí en el suelo y me di cuenta de que el pájaro había aterrizado en un pequeño claro en el extremo más alejado de un parque. Era solo un pequeño campo abierto, ligeramente inclinado cuesta abajo, con un estacionamiento de carros en la cima. Había estado allí antes, ya que era un lugar divertido para que los niños rodaran colina abajo, debido a lo empinado que estaba. Me acerqué desde abajo, me llené de emoción cuando escuché varios chillidos de otros buitres. Los buitres negros son más agresivos que los rojos, y esperaba mirar una pelea. Llegué al borde del claro y saqué mis binoculares. 2 cosas me golpearon a la misma vez aquí. 1. Me pareció extraño que estuvieran en medio del parque, en lugar de más cerca a la carretera, donde supondría que encontrarían animales atropellados. Razoné que animales podrían morir en cualquier lugar, incluso en medio de un parque. Sin embargo, en segundo lugar, olía horrible. Pero todos saben que yo tengo una nariz muy sensible. El olor era fuerte y olía a cobre, como cuando sacas carne molida, podrida de una bolsa. Había olido a animales atropellados antes, y en el calor del día, olían mal, pero nada como esto. Cuando me puse los binoculares en los ojos, esperaba un cadáver de ciervo y pájaros peleando. Nunca en 1.000.000 de años pensé que vería un cadáver de un animal completamente diferente. Los pájaros estaban allí, y recuerdo la leve punzada de emoción que todavía tenía al reconocer la orgullosa cabeza de un buitre negro. Sin embargo, se me bajó demasiado la presión
cuando noté que los pájaros estaban encima de una mujer desnuda. Estaba congelado y no podía apartar la mirada. Mi garganta se apretó con vómito y no podía mover mi cuerpo. Los pájaros habían hecho sorprendentemente muy poco al cuerpo. Tenía lo que creo que eran cortes, pero la mayor parte estaba intacta. Sin embargo, no tenía los ojos, labios y los genitales estaban rotos y destrozados. Si el cadáver tenía alguna herida grande definitoria, la perdí entre la reunión de los pájaros y la luz que bajaba, pero creo que esto va a ser algo que jamás olvidaré. No lo he olvidado. Puedo sacar la imagen con tanta claridad ahora, incluso después de todo este tiempo. Estaba pálida, casi azul en algunos lugares, con el cabello rubio y desgreñada. Me senté allí estúpidamente quién sabe cuánto tiempo, mientras el sol se hundía detrás de los árboles. Esto pasó un tiempo antes de que los teléfonos celulares fuera algo común, y mi caminata a este lugar fue larga. Ahora me doy cuenta de que estaba en estado de shock, y solo pude moverme cuando el miedo me golpeó al pensar que quienquiera que mató a esa mujer podría estar cerca. Me obligué a caminar lentamente hacia atrás entre los árboles, sin apartar los ojos del cuerpo. No quería darme la vuelta por alguna razón. Tenía tanto miedo de que alguien estuviera detrás de mí, pensé que si retrocedía para siempre tal vez no pasaría nada. Estaba anocheciendo y de repente hubo una luz, luces altas desde lo alto de la colina. Era un solo par. Escuché el chirrido de los neumáticos cuando el coche arrancó y lo escuché desviarse hacia la izquierda y alejarse por la carretera en dirección opuesta a la que me dirigía. Sin embargo, esa fue la última gota que derramó el vaso. Corrí todo el camino de regreso a casa en el momento en que ya no pude escuchar ese carro. Choqué a través de al menos una milla de maleza y aunque era lo suficientemente inteligente como para llevar botas y jeans gruesos, mis brazos estaban desnudos y sangrando cuando paré. Me detuve a mitad de camino a través de los matorrales junto a mi casa, dándome cuenta de que, vergonzosamente, me había orinado de miedo en algún momento, antes de casi arrastrarme por los patios de la gente para llegar a casa, evitando todos los autos que pasaban. El horror no terminó completamente ahí, ya que estuve solo en casa hasta pasada la medianoche, ya que mi mamá trabajaba hasta tarde en un restaurante cercano. Es estúpido y lo lamento hasta el día de hoy, pero no llamé a la policía al instante, ni a mi mamá. Tenía un miedo estúpido de que si lo hacía, mi mamá se enojaría conmigo, que nunca más me permitiría salir afuera, o peor aún, que no me creyeran por alguna razón. Cerré todas las puertas, verifiqué 2 veces, me di una ducha rápida y me encerré en mi habitación y chillé un rato. Me quedé dormido de alguna manera antes de que mi mamá llegara a casa. Platiqué con ella en la mañana, pero para ese momento, cuando hicimos la llamada juntos, el cuerpo ya había sido encontrado. Tomaron mi declaración de todos modos, sin embargo, nunca recibimos ninguna llamada. Tengo que confesar aquí que dejé de observar aves. Hice todo lo posible para encontrar un artículo o noticias sobre esto, pero no pude encontrar nada. Probablemente no ayuda que no pude recordar la fecha exacta. Tengo mucho tiempo perdido entre los 12 y los 14 años por alguna razón que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi propia familia, pero pensé que podría encajar aquí, y me disculpo si no es así. Creo que es algo terapéutico escribir esto después de tanto tiempo. Seguiré tratando de encontrar algo para verificar mi historia, y actualizaré lo antes posible si puedo.